qué orden es. Bueno. Entonces, comenzamos de vuelta diciendo... Agradecer entonces a los que están conectados nuevamente, y mostrábamos recién público, lo vamos a dar de vuelta. Saluden. Bien, entonces les decía que la idea de esto era hacer una presentación previa al momento del impacto, con un poco también de las predicciones de lo que puede llegar a suceder, del trabajo que se ha venido haciendo durante varios años. Y bueno, después posiblemente vamos a charlar de los resultados. Este es un trailer de presentación de la misión. En concreto, yo voy a hablar de la misión NASA DART, la participación que hemos tenido, y voy a minimizar. A ver, ¿viste? Se escucha muy fuerte la música. Bueno, ahora ya no va a haber más música. Capaz que, creo que eso se debería poder... capaz que estaba muy alto mi micrófono, perdón. Ahora sí se escucha divino. Bueno, bien. Entonces, decía, es una misión de la NASA, la misión DART, voy a comentar también un poco la historia, pero que se ha conformado un International Team, un grupo de trabajo internacional con participación de, bueno, obviamente de bastante gente de Estados Unidos, pero también de Europa, de Japón, y bueno, de América Latina soy el único que he venido participando de las reuniones que se han venido haciendo. Yo creo que hace por lo menos 2-3 años atrás se han venido haciendo cada 6 meses reuniones presenciales o virtuales de coordinación de lo que en un momento, y ahora también voy a comentar, era el proyecto AIDA. Bueno, pasemos entonces a hablar un poco más de qué va este tema. Generalmente cuando hablamos de asteroides cercanos a la Tierra, hacemos referencia a lo que ha sido la evolución del descubrimiento de asteroides cercanos a la Tierra en los últimos años, principalmente desde los 90 en adelante, si bien en los 80 se empezó, y ven ustedes el crecimiento exponencial que ha habido en la tasa de descubrimiento, tanto de los objetos de todo tamaño, digamos, que sería el gráfico azul, como de los objetos más preocupantes, que serían los de tamaños, por ejemplo, de más de 140 o más de 1 kilómetro de diámetro. El número de objetos de 1 kilómetro se ha mantenido estabilizado en los últimos tiempos, y tenemos casi del orden de 1000 objetos de un poco más de 1 kilómetro de diámetro ya descubiertos. Pero esto, digamos, que ustedes ven aquí, que además vamos a ver después el tema de la incompletitud en los valores más pequeños, en realidad se complementa con otra serie de informaciones, como por ejemplo lo que son las explosiones en la atmósfera medidas por estos satélites militares del gobierno de los Estados Unidos, que cada tanto, bueno, liberan la información de estos satélites militares para poder ver lo que han sido las explosiones en la atmósfera producto del ingreso de objetos extraterrestres, del ingreso de asteroides, cometas. Esto va desde el 88 hasta, bueno, recientemente, el 2022, y por ejemplo esta es la famosa explosión de Chelyabinsk, ocurrida en Rusia. Pero tenemos otras de tamaños comparables que también se han detectado en los últimos años. Conjugando, esto fue el año 2013, con un objeto de unos 20 metros de diámetro, una explosión equivalente a unos 500 kilotones de TNT. Conjugando la información de los descubrimientos más la información de los bólidos que se han detectado y las explosiones en la atmósfera, uno puede construir este gráfico, que es el gráfico de la distribución cumulativa de objetos mayores de un cierto tamaño, o mayores en este caso de un cierto brillo, en el cual luego es un gráfico complejo, en el cual tenemos varios ejes X y varios ejes Y. Podemos tener el tamaño, podemos tener la magnitud absoluta,
podemos tener también la energía cinética asociada a un posible impacto. También en el eje de la SIC podemos tener el número acumulativo en función de la magnitud absoluta, o si no también el intervalo en años. Y creo que, bueno, generalmente lo que más nos interesa es o el diámetro o la energía en función del intervalo. Y lo que podemos ver es que, bueno, fenómenos como lo que fue el impacto de Tunguska, del evento KT, ocurre cada algunos cientos de millones de años. Perdón, dije Tunguska, no, dije Tunguska y me equivoqué. Es el evento de Chicxulub, la extinción de los insables del KT. El Tunguska es una frecuencia bastante menor, digamos, bastante más frecuente. Bastante mayor, estoy confundido. Bastante, sí, menor en tamaño de intervalo de años, frecuencia mayor. Bueno, entonces, el evento de Tunguska, por ejemplo, uno estimaría que ocurre cada algunos cientos de años, o pocos cientos de años, y Chelyabinsk estaría todavía un poquito más corrido, quizás una vez cada 100 años tenemos un evento de tipo Chelyabinsk. Pero, en cierta forma, hay discusión de la curva en esta región. En esta región estamos hablando de objetos de algunas decenas hasta algunos cientos de metros. Parecería que podría haber algún tipo de crecimiento aquí, pero también uno puede especular que es una gráfica bastante lineal en esta escala de tipo logarítmico. Bueno, lo que les decía respecto al tema de la completitud, bueno, acá tenemos asteroides de diferentes tamaños, desde algunos metros hasta varios kilómetros, y vemos la frecuencia que decíamos recién. Por ejemplo, un objeto de 25 metros tiene una frecuencia de una vez cada 100 años, estábamos hablando del caso de Chelyabinsk. Un objeto un poco más grande, por ejemplo, estos 160 metros, ya pasamos a esta frecuencia de miles de años. 1000 metros, estamos hablando de objetos que impactarían en la Tierra cada medio millón de años, y 10.000 metros, al estilo de lo que podría haber sido el evento KT, el evento de Chicxulub, una vez cada varias decenas o pocos cientos de millones de años. Y en lo que respecta a la otra información, en la cantidad de objetos en cada una de estas categorías, decíamos que, por ejemplo, tenemos más de 1000 metros del orden de 1000 objetos, 900 objetos, pero más de 160 metros, más de 20.000 objetos. Y esto va a ser relevante para lo que voy a mostrar a continuación, que son las consecuencias de esto. Y en lo que respecta a la completitud, bueno, tenemos casi el 95%, más del 95% de objetos de más de 1000 metros ya descubiertos, y menos de la mitad de los objetos de más de 160 metros de diámetro. Bien, decía que lo importante es las consecuencias de este tipo de eventos. Acá tenemos el caso, por ejemplo, del cráter de Barringer en Arizona, un cráter de tan solo 1,2 kilómetros de diámetro, y el área devastada, el área afectada, es de algunos decenas de kilómetros de distancia con respecto al punto de impacto. Estaríamos hablando de algunos cientos o unos pocos miles de kilómetros cuadrados, que sería, digamos, el área afectada en este tipo de casos. Y este es un evento que ocurre una vez cada 50.000 años. Si lo ponemos en términos de un área urbana, bueno, ahí la situación es bastante más compleja. Esto es, por ejemplo, el área de Washington DC, y entonces vemos que, bueno, el área de esta zona es bastante poblada y podría tener consecuencias muy relevantes, digamos, en lo que hace a la cantidad de muertes. Por ejemplo, también esto fue, digamos, uno de los ejercicios que se hacen en una serie de conferencias, de las cuales también voy a comentar ahora, es la Planetary Defense Conference, conferencia que se hace una vez cada 2 años, y se hace un ejercicio que generalmente se ubica el punto de impacto en el lugar donde estamos en la conferencia, el hipotético punto de impacto. Este caso era, bueno, justamente en la zona de Washington DC, más precisamente en College Park, y las áreas afectadas. Entonces, frente a esta situación, una de las cosas que se trabajan en estas conferencias de defensa planetaria son
manejar diferentes alternativas de desvío de asteroides. Estas son algunas de las que se han venido manejando. Comenzamos con las más hollywoodenses, como podría ser una explosión nuclear, cosa que obviamente queremos evitar, pero ahora vamos a ver, digamos, en qué situaciones son válidas cada una de estas técnicas. Podríamos hablar también de la técnica del impactor cinético, kinetic impactor, la técnica del remolcador, o sea, ir moviendo lentamente el asteroide, la técnica, esto sería moverlo agarrándose al asteroide, atrapando al asteroide. También tenemos la técnica del tractor gravitacional, que en este caso es un juego con respecto a la atracción mutua entre la sonda espacial y el objeto, y entonces movemos el tractor en una cierta dirección y de esa forma vamos arrastrando el objeto. O también la técnica de ablación solar, que implicaría, bueno, calentar el objeto y producir una emisión de gas que produciría un efecto tipo Y. Pero lo que vamos a concentrarnos ahora después va a ser más bien en la técnica del impactor cinético. ¿Y por qué? Bueno, este es un gráfico que nos muestra, en función del diámetro del objeto y del tiempo en el cual hemos descubierto el objeto y sabemos que posiblemente vaya a impactar contra la Tierra, o seguramente vaya a impactar contra la Tierra, qué tipo de técnicas podemos utilizar. Decíamos que en el caso de grandes objetos, por ahora la única técnica que podríamos llegar a hablar para objetos del orden de 1 kilómetro o más serían técnicas nucleares. Pero como por otra parte, esos son objetos muy poco frecuentes. Igual, si esos objetos los descubrimos con bastante antelación, podríamos aplicar alguna de estas otras técnicas, como por ejemplo la técnica del impactor cinético, caso de gran tamaño, o quizá también alguna técnica de tractor gravitacional. Esta región de acá, entre algunos cientos de metros, entre 100 metros y algunos pocos cientos de metros, es la región en la cual el impactor cinético sería más eficiente. También, si lo descubrimos con mucha antelación, varias décadas, el tractor gravitacional. Y para menos de 100 metros, ahí lo único que hay que hacer es avisar y correr. O sea, aplicar técnicas de defensa civil, de evacuar el área en la cual afectaría, porque como decíamos, es un área quizás de algunos cientos o pocos miles de kilómetros cuadrados, que sería comparable, bueno, a una, no sé, un estado de Estados Unidos o un pequeño país como Uruguay, o aún menos. Bien, entonces, estas son las reuniones de las cuales hacía referencia, pueden buscarme por ahí. Esta es una de las que se hizo en Japón, en la cual ya lleva 7 ediciones, en la cual, bueno, la próxima va a ser justamente en las oficinas de Naciones Unidas en Viena. La última fue en forma virtual también en Viena, y justamente el ejercicio hipotético de riesgo de impacto se ubicó en esa zona. Y bueno, a lo largo de ese ejercicio lo que uno va haciendo es simulando desde el momento del descubrimiento hasta las acciones que uno pueda tener que tomar en conjunto con organizaciones civiles, el gobierno, etcétera, para poder prevenir ese evento, ya sea mediante, bueno, lanzar algo para desviarlo o, bueno, tomar acciones, como decíamos, de mitigación a nivel local. ¿Por qué hago referencia a estas? Porque a partir de estas reuniones, obviamente siempre hay una cantidad de encuentros, reuniones de gente, y en particular de estos dos personajes, en las cuales comienza un poco la idea de esta misión. Estos son Patrick Michel, de Francia, del Observatorio de Nice, y Andy Chen, de la Applied Physics Laboratory de la Johns Hopkins University de Maryland. En alguna de estas reuniones se comenzó un poco la idea de esta misión, y como a su vez, como ya lo indica un poco la presencia de estas dos personas, con un carácter bastante internacional. Bueno, ¿cuál era la limitante? ¿Cuál era el problema de esta misión? Era que, bueno, obviamente estamos pensando en una misión de testeo para testear la técnica del impactor cinético. No podíamos estar pensando ya en una misión realmente de desviar un objeto grande, y estamos, obviamente,
como ustedes saben, cualquier misión espacial, el costo va en forma, no sé de qué ecuación, pero una ecuación que no es lineal, sino más bien de tipo potencial con el tamaño de la sonda, y el tamaño de la sonda va a ser relevante para lo que pueda desviar. Entonces había que buscar un objeto de relativamente poco tamaño que en un corto tiempo pudiéramos determinar cuál va a ser la eficiencia del desvío. Entonces aparece este objeto, Didymos, un objeto descubierto en el año 1996, aquí lo ven ustedes en la secuencia de imágenes, descubierto por Spacewatch. Spacewatch fue un muy exitoso sistema de búsqueda de la década de los 90, bueno, aquí tenemos las imágenes del descubrimiento. Pero lo interesante de este objeto Didymos, de este asteroide Didymos, es que, bueno, ahí lo vemos, ¿ah? Es que, bueno, ahí tenemos imágenes, se pudieron hacer observaciones de radar, determinar la forma, una forma de la cual ya estamos bastante habituados, de tipo rombo o romboide. Ustedes ven que tiene como un abultamiento ecuatorial y una forma casi de dos pirámides o dos conos pegados. Pero lo que decía que una de las cosas interesantes que apareció en esto es la observación de las curvas de luz. Y acá también es importante señalar que en la base de todo esto estamos utilizando información, recolección de datos muy rutinarios, de búsquedas hasta monitoreo de curvas de luz de asteroides. En este caso fueron observaciones que se realizaron con telescopios de menos de 1 metro y vieron esta curva de luz, ¿no? Una curva de luz, habituado a la observación de curva de luz, generalmente ve este tipo de patrones simétricos, tipo una sinusoide, pero en este caso, sobreimpuestos sobre esos patrones simétricos, aparecían estas caídas más importantes. Estas caídas, bueno, si uno quita la componente de variación periódica y obtiene la curva de luz quitando esa parte, ve estas caídas. ¿Está? Algunas más pronunciadas, otras menos pronunciadas. La interpretación de esto era que lo que estamos viendo acá era, por una parte, la rotación del asteroide que nos produce esta variación periódica, pero una serie de eventos mutuos u ocultaciones mutuas entre el asteroide y un pequeño satélite. Al pasar el satélite por delante del asteroide, o sea, si están el satélite y el asteroide separados, uno tiene el brillo conjunto de ambos, la suma de los brillos, y da, digamos, esta parte que está acá o la variación. Pero cuando el asteroide pasa por delante, más claro acá, cuando el asteroide pasa por delante, hay esta caída. Cuando pasa por detrás, hay una caída un poco menor. ¿Por qué? Bueno, porque el asteroide, el satélite, en definitiva, lo que está haciendo es quitar una porción de luz proveniente del objeto principal. Entonces, este sería Didymos, y este asteroide, satélite, es dimorfos. Es un sistema binario, y entonces la curva de luz nos permite, por una parte, saber la existencia de este satélite, por otra parte, saber lo que es el periodo orbital, y, bueno, con las fórmulas típicas clásicas de la mecánica clásica, poder determinar, por ejemplo, la masa del sistema, y también uno puede saber el tamaño relativo entre estos objetos. Entonces, ahí apareció Didymos y su satélite Dimorphos. Todo esto con observaciones desde Tierra, con, decíamos, telescopios de pequeño tamaño. Entonces ahí es que surge la misión DART. ¿Por qué? Porque justamente estábamos viendo un objeto que tenía un tamaño, en el caso del satélite, de unos 160 metros, en el cual la técnica del impactor cinético podía dar resultados relativamente rápidos, porque en realidad lo que íbamos a medir no iba a ser el cambio orbital en la órbita heliocéntrica del objeto, sino el cambio orbital de la órbita binaria. O sea que algo muchísimo más rápido. Y bueno, entonces ahí es que surge la idea de la misión DART y el impacto al satélite Dimorphos del sistema.
Alguien en el chat. Sí, ¿Se podrá acceder a la charla grabada? Está complicada la conectividad, no estoy. Sí, la vamos a grabar y después la vamos a subir. Hola, gracias al mensaje de Tabaré ya está grabado. No, que él tenía conexión mala. Bueno, entonces, DART. ¿Qué significa DART? Bueno, ustedes saben, DART es dardo, pero en realidad también es una sigla que es Double Asteroid Redirection Test. Prueba de redirección de un asteroide doble. Una misión de la NASA, ¿no? Pero con colaboración internacional. Yo hacía referencia, y no puse ninguna mención, a lo que en algún momento fue el proyecto AIDA. AIDA venía de AIM, que era una misión europea, que iba a ir al sistema unos meses antes, iba a monitorear, iba a estar ahí expectante del impacto. Y después estaba DART, DART que iba a ir a impactar. Bueno, al mismo sistema. Al mismo sistema. AIDA iba a ir antes, empezar a mirar y estar ahí expectante al momento del impacto. Lamentablemente AIDA no fue financiada por la Agencia Espacial Europea, pero ahora después vamos a ver un revival de eso, pero DART sí fue adelante, y para el objetivo científico, que era medir el cambio, había otras técnicas, no era necesario estar ahí viéndolo, aunque hubiera sido lindo verlo, y ahora vamos a ver que también tuvo otra mejora ahí. Bueno, entonces tenemos, a ver si esto, sí, ahí. Tenemos acá el sistema con su órbita original, ¿tá? Didymos, dimorfo dando vuelta, como decíamos, no lo dije, creo que son unos 800 metros, 780 metros de diámetro Didymos, 160 metros dimorfos, ahí iba a venir DART y Licia Cube, de la cual voy a hablar ahora después. Es un CubeSat que va a ser enviado, liberado unos días antes, ya fue liberado, y de esa forma poder ver directamente el impacto. Entonces, esto es un poco más de 1 kilómetro y algo. Es un sistema bastante cercano, digamos, uno y otro. Sí. Entonces, lo que va a ocurrir es, con el impacto, se va a producir un delta V, y ese delta V va a llevar a que la órbita sea diferente, con lo cual el periodo va a ser diferente, y con las curvas de luz vistas desde la Tierra podemos determinar el nuevo periodo, la nueva órbita, y de esa forma saber cuánto fue cuánto delta V le aplicamos debido al impacto. Bueno, hay muchos grupos trabajando, y en particular también, decía, Licia Cube es de la Agencia Espacial Italiana, construido por la empresa Argotec, entonces es un conjunto bastante amplio. Y bueno, acá van a pasar, digamos, todo lo que son los grupos, y por ahí anda acá, bueno, la Facultad de Ciencias de Uruguay. ¿Cómo es el periodo de la órbita? El periodo son de algunas horas, no, en este momento. Exactamente, sí. Se quiere por lo menos unos 70 segundos de cambio de periodo, que sería del orden del 1%, que era un poco lo que decía, creo que ahí. ¿Qué? Es un asteroide cercano a la Tierra, ¿tá? Obviamente la distancia va variando, en estos momentos son, está aproximándose en este momento, tanto, bueno, obviamente DART como el objeto. O sea, va a estar relativamente bastante brillante para lo que es este objeto en el momento del impacto. Bien, como decía, hemos tenido varias reuniones. Esta fue la última, que se hizo hace unas semanas atrás, en julio, en Johns Hopkins University, en la Physics Laboratory, que fue una reunión híbrida. Ahí también me pueden buscar así, siendo encuentro igual. Bien, esto nomás es una animación de lo que va a suceder. Ahí tenemos DART aproximándose a dimorfos.
el momento del impacto, la generación de una pluma en forma cónica, de eso también voy a hablar, y después va a ser la aproximación, unos segundos después va a ser la aproximación LICIA-Q. La misión fue lanzada el 24 de noviembre del año pasado con SpaceX, el Falcon 9. Ahora después vemos algunas fotos de videos del momento. Teníamos, bueno, acá justamente algunos de los parámetros que decíamos. 1180 metros es la separación entre uno y otro, 780 metros el tamaño de dimos, perdón, con un periodo de rotación de 2,26 horas. El periodo de orbital es de casi unas 12 horas. En el momento del impacto, DART va a tener unos 550 kilogramos de masa, va a impactar a unos 6, creo que en realidad el número revisado, 6, algo kilómetros por segundo, y LICIA-Q va a aproximarse unos 167 segundos después hasta una distancia de unos 57 kilómetros. La distancia en el momento del impacto va a ser, bueno, esta distancia sería unos 10 millones de kilómetros, o 0.07 unidades astronómicas, o sea, relativamente bastante cerca a la Tierra. Y el objetivo es, bueno, impactar y medir el cambio del periodo. Medidos desde la Tierra. Curvas de luz, exactamente. A escala DART, acá, Dimorphos es este, a escala del sistema, Dimorphos es este, Dimos es este, es un poco más pequeño que el vulcanizado, que va a estar muy de moda ahora con el campeonato mundial. Bien, ¿cuáles son los objetivos? En primera instancia, impactar. Segundo, cambiar el periodo orbital. Tercero, medir ese cambio. Y finalmente, medir este factor beta, del cual voy a hablar ahora, que nos va a permitir caracterizar los impactos y la dinámica. Es el factor de aumento del momento lineal. Lo explicamos más sencillamente. El objetivo principal, entonces, va a ser el calcular el aumento del momento lineal. O sea, nosotros tenemos el momento lineal de impacto, sabemos la masa de las ondas, sabemos su velocidad, podemos calcular sencillamente el momento de impacto, pero ¿cuál va a ser el momento que transmite al sistema? El momento obviamente es la suma de las masas por velocidad. El impacto causará un cambio de unos 75 segundos, eso es lo que está estimado, y las observaciones de radar y telescopio medirán el cambio. ¿Y por qué digo que no es tan sencillo? Bueno, mecánica clásica, tenemos un objeto, vamos a suponer los reposos de masa mt, un objeto que impacta de masa ms y velocidad ms. En principio, si la colisión es inelástica, no tendríamos eyecta, y tendríamos una masa final mt más ms, ms bastante despreciable, y una velocidad v sub a. Pero el problema es que la situación es bastante más compleja, porque vamos a tener, por una parte, una cantidad de material eyectado en el proceso de formación de cráter que va a salir en la dirección opuesta al impacto. Y entonces la contribución de beta, o el valor de beta, va a tender a ser mayor de 1, que sería esta situación, porque tenemos una cantidad de material que sale en la dirección opuesta, o sea que en cierta forma se resta con respecto a lo anterior, y entonces el valor de beta. Pero también podríamos tener esta otra situación en la cual haya una especie de spallation, o sea, salida de material hacia adelante, porque se propaga una onda sísmica y eso puede llegar a liberar material, y en este caso beta va a ser menor que 1. El objetivo es tratar de que beta sea lo más grande posible,
por ejemplo, si tuviéramos un beta de 2, 3, 4, como se ha manejado en algunas de las simulaciones, sería mucho más efectivo, porque con un objeto más pequeño tendríamos un desplazamiento más grande del blanco. Pero puede ocurrir esto y pueden ocurrir situaciones intermedias, algunas de las que voy a mostrar, que haya una gran cantidad de material que salga en toda la superficie. Bien, bueno, esto sería beta igual a 1, esto sería beta igual a 2, o sea, mayor, o esto sería beta igual a 4, ¿ah? En el cual digo, hay una gran cantidad de material que sale eyectado principalmente en esta dirección. Gonzalo, una pregunta. En el esquema anterior estabas considerando el asteroide como esférico, era solamente un esquema y aquí no. Pero veo que le están pegando en la parte más esférica. O sea, ¿eso está calculado así o con ahora vamos a ir al tema de... O sea, el objetivo es tratar de pegarle más que la parte esférica en una dirección radial hacia el centro, hacia lo que sería el centro de masa. Primero, el centro de masa no lo conocemos, podemos asumir que el centro de masa es cercano al centro, el fotoóptico, digamos, es el centro de la imagen, ¿tá? Y el objetivo es tratar de pegarle ahí, ¿tá? Por eso lo que decía al principio, el primer objetivo es pegarle, porque también podría ser errado. Y después... Y lo otro es, sí, claro, si le pegás acá y sacás un pedazo, también no es. ¿Tá? Bueno. O lo que hace es ponerlo a girar. Ponerlo a girar, exactamente. O sea, eso es una fuente de incertidumbre. Exactamente. ¿Y tuvieron en cuenta todo lo que vos estudiaste sobre estructura granular? Sí, ahora vamos a ir un poco a eso. Bueno, entonces, para medir beta lo que vamos a tener que hacer es observar el sistema, diríamos, durante varias semanas posteriores, para justamente determinar la curva de luz, y por eso, bueno, hay una batería de telescopios a nivel mundial, desde algunos que van a estar siguiendo el momento del impacto. El impacto, ahora después vamos a ver, eso va a ocurrir el 26 de septiembre a las 23:14 universal, 20:14 hora de Uruguay. En ese momento Didymos va a estar por encima del horizonte en esta región del planeta, entonces va a ser observable desde Kenia, Qatar, Israel. Estos van a ser los primeros que van a poder observarlo. Después vamos a poder observarlo desde aquí, de Namibia, Sudáfrica. Y sobre la medianoche ya va a estar por encima del horizonte para Uruguay. Estamos coordinando algunas observaciones de los molinos y conjuntamente con Luis Mamana vamos a observarlo desde el Casleo, desde el Jorge Saade, y después tenemos, bueno, la gran batería de telescopios de Chile, que por ejemplo está Julia de León, que va a estar observando, la colega de Javier Ricando, que va a estar observando con el BNT, y después a su vez también se va a estar observando con el telescopio espacial Hubble, 15 minutos después del impacto. Se está coordinando observaciones con el James Webb, todavía están ahí en discusión, y Lucy, la misión que va a un asteroide, a un conjunto de asteroides troyanos, también va a ser una observación del evento. Así que, y bueno, se va a observar de todos los continentes. Acá tenemos un telescopio en Antártida que va a estar observando, porque justamente el objetivo es monitorear el momento del impacto, pero los días posteriores y varios días posteriores, por alguna de las cosas que voy a comentar. ¿Está viendo observar desde Uruguay? Sí, eso no lo comenté. En el momento del impacto va a estar con declinaciones negativas. O sea, va a estar nosotros creo que a partir de las 0:30 va a estar a 15 grados de altura. Entonces, después del evento planetario me voy para los molinos a trabajar con Edgardo. ¿Y qué magnitud aparente? Ahora vamos, porque ese es todo un tema. Bien, este es un esquema de DART que tiene primera instancia. No estamos hablando de un impacto de una pelota contra otra pelota, como decíamos, las dos son pelotas deformadas, y eso hay que tenerlo en cuenta, aunque obviamente la distribución de masa de esto se concentra principalmente aquí, pero también tenemos el efecto de estos paneles solares. Varios instrumentos, no muchos, porque en realidad con una cámara bastaba, y con un engine, con un motor y tenemos, bueno, dos cámaras, una que es Raycom y otra que es SmartNav, de las cuales
ahora voy a mostrar. Ligia Cube era un CubeSat que ahora no voy a comentar, ya se liberó, una antena, y todo esto, menos Ligia Cube, va a ser totalmente destruido en el momento del impacto, o sea que no va a quedar nada de todo esto después del momento del impacto. Y acá ven un poco los tamaños. Decíamos, el momento de lanzamiento son unos 610 kilogramos, en el momento del impacto va a ser unos 550 kilogramos, como ven es algo, y lo van a ver ustedes ahora, es un poquito más grande que una persona, pero no demasiado. Una pregunta así nomás, porque esto se diferencia mucho de la colisión entre los bolitas, ¿no? Porque esto con estas alas desplegadas, el cráter que va a producir va a ser elongado, entonces la expresión del material va a ser asimétrica. Bueno, yo no me da el tiempo, digamos, para hablar mucho de lo que son las... Hay varias instancias de simulaciones de todo esto. La primera es la simulación del impacto y las consecuencias inmediatamente posteriores, en particular la formación del cráter y la disección de material a alta velocidad. Eso se ha hecho con códigos de tipo SPH, de Smooth Particle Aerodynamics, en la cual, bueno, toman en cuenta, pueden hacer simulaciones, se han hecho simulaciones intentando reproducir lo que es realmente la forma de dar, o sea, esa distribución de masa con esa forma. Y en principio, como decía recién, o sea, acá lo que importa es básicamente la masa principal, que es la parte central de la nave. Los paneles tienen muy poca masa. Obviamente van a producir algo asimétrico, pero lo relevante es la masa principal. Y bueno, en esas simulaciones, digamos, se ha considerado ese tipo de cosas. Son códigos que han sido utilizados principalmente para desarrollos militares, ¿no? O sea, estamos hablando de códigos de los laboratorios de los Estados Unidos, como bueno, el propio Applied Physics Laboratory, pero también Lawrence y varios de los otros que están, digamos, trabajando con códigos que se utilizan para simular, digamos, proyectiles a alta velocidad. Bueno, decía que la cámara principal es Draco, que es la cámara de alta resolución, que ya logró, hace unos días atrás, obtener las primeras imágenes de Linus, o sea, ya lo tienen enfocado, ya saben que van en curso. Todavía, como ustedes ven, es un puntito no más, o sea, no se llega a distinguir el satélite Dimorphos. Esta es Draco. Y, a ver si esto funciona, no, tengo que largarlo. Antes voy a explicar, esta es una simulación de la aproximación a DART con lo que serían imágenes de la SmartNav. SmartNav es el sistema de navegación inteligente, porque obviamente no vamos a estar con un joystick moviéndolo y apuntándolo, tiene que ser un sistema de navegación inteligente. Y sin dudas ustedes se van a dar cuenta que eso no es que fue desarrollado de cero para esta misión, sino también es una aplicación militar, o sea, el mismo Applied Physics Laboratory es lo que desarrolla los sistemas de guiado de misiles. Y bueno, no sé en qué medida, cuánto hubo de transferencia de uno a otro, pero es lo que se va a utilizar, digamos, por lo menos las ideas. Entonces, a ver si va. Ahí. Entonces, es lo que, o sea, ahí, bueno, va haciendo correcciones. Primero acá ustedes ven que todavía al principio solo se veía el sistema, ahora ya logra enfocar en dimorfos y se va a ir apuntando cada vez más, digamos, hacia dimorfos. Vean ustedes acá los minutos, estamos hablando recién a 10 minutos, es cuando empieza a verse claramente el objeto, y ahí, bueno, tratar de apuntar, como decíamos, al centro óptico. O sea que recién las imágenes con algún tipo de resolución van a aparecer en los últimos minutos.
Sí. Se espera que el impacto sea en estado iluminado, ¿no? De la asteroide. Sí, o sea, sí, sí. Sí. O sea, Sí. no va a tener la parte... No. Bueno. O sea que la nave tiene pequeños puentes para ir Sí. haciendo correcciones Sí. de trayectoria. Sí. Va haciendo una pequeña corrección de trayectoria guiado, digamos, por ese sistema autónomo inteligente. Entonces, por ejemplo, bueno, hoy estamos más o menos acá, 10 días antes, se debería en breve comenzar a poder distinguir los dos objetos. 60 minutos antes estaríamos a unos 24.000 kilómetros, diríamos en estos sistemas estaría con un tamaño de 6 píxeles, dimorfos de un píxel apenas. Recién cuando estemos a 1.200 kilómetros, a 3 minutos empiezan a ser algo un poco más que un píxel. 2 minutos antes va a ser esto. 20 segundos es que empieza a tener forma y poder saber un poco más. Dimorfo va a tener unos 300 píxeles de tamaño. Y bueno, 7 segundos antes, podemos verlo ahí, y se espera que la última imagen llegue a los 3 segundos. O sea, el desafío es obtener la imagen y enviarla a la Tierra, porque después no va a haber antena para poder enviarla. Entonces, bueno... No tiene muy bueno, ¿no? Bueno, sí. Entonces, se espera que... Pero, Gonzalo, ¿el satélite no lo pudo no tiene cámara para registrar el impacto? sí, pero va a estar distante y no, o sea, es otra cosa. En esta imagen, obtenida a unos 18 kilómetros del objeto, se espera lograr una escala de unos 9 centímetros por píxel, o sea, poder tener una resolución bastante buena. Y bueno, una imagen como esta va a ser la de las últimas que uno puede llegar a observar. Yo creo que también lo veíamos en el último momento del impacto. Eso va a estar transmitido en vivo y bueno, esperemos que es lo que se pueda llegar a ver en la transmisión de NASA TV. Hablábamos de LICIA-Cube. LICIA-Cube es el acrónimo de Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids. Es un CubeSat de 6 unidades. Son 6 unidades, bueno, con estas dimensiones, en total 20 por 10 por 34. ¿No? Una cajita de zapatos un poquito más grande. Tiene 2 cámaras, Leia y View, y va a ser su pasaje más cercano a Dimorphos unos 3 minutos después, más precisamente 167 segundos. Fue liberado el domingo, y ya están, digamos, en su curso aparte, y bueno, ayer hubo una reunión del team informando de que estaba todo en regla, y va a aproximarse a unos 55 kilómetros del sistema, o sea, no va a pasar por adentro del sistema, pero va. Y esto es otro dato relevante, o sea, es un CubeSat, su antena es muy pequeñita, entonces el tiempo de downlink de la información va a demorar bastante, ¿eh? Van a ser varios meses hasta poder bajar. Recién creo que a los 2 días va a poder haber la primera imagen, o por lo menos tener una información con alguna imagen. A su vez también lo que lo complica es que se requiere lo que se llama el Deep Space Network de la NASA, que va a estar muy requerido para la misión Artemis. Entonces hay un conflicto ahí de logística para ver en qué momentos, en qué ventanas hay para observar esto. Bueno, vamos un poco más a la parte científica. ¿Cuáles son los antecedentes de esto? En primera instancia, ya tuvimos una misión de impacto que fue Deep Impact, una misión de la NASA que impactó al cometa Tempel 1 el 4 de julio del año 2005, liderada por Micah Hearn. Lo tuvimos aquí a Micah Hearn hace unos años atrás, más precisamente en 2007, hablando de esta misión, cuando hicimos una edición anterior de COSPAS Capacity Building Workshop.
Tempel es bastante más grande de lo que estamos hablando acá. Tempel es un objeto, es un cometa de varios kilómetros de diámetro. Y estas fueron las imágenes que se pudieron obtener. La masa del impactor era un poco menor, la velocidad era un poco mayor. Y, bueno, lo primero que se va a ver es este flash, ¿no? Pero además de ser la diferencia de tamaño del objeto, las otras diferencias, tenemos que tener en cuenta la constitución químico-física, que es diferente impactar un cometa que impactar un asteroide polvoriento. El otro antecedente que podemos manejar, y del cual nosotros hemos venido insistiendo mucho, es la existencia de los llamados active asteroids, o también conocidos como, en algunos casos, main belt comets. Ya les he hablado varias veces de este tema, porque, bueno, la actividad de muchos, desde mi punto de vista, todos, los active asteroids está generada luego de un impacto. No sé si todos, pero bueno, sacando los que son rotadores rápidos, pero gran parte de estos active asteroids son productos de impactos. Hay un acuerdo que por lo menos varios son productos del impacto de algo. ¿Qué es lo que ocurre? Se generan, y lo que hemos visto, estas largas colas de polvo que es eyectado a muy baja velocidad. Nuestro colega español, Moreno, ha estado trabajando mucho, ha hecho varias publicaciones, Javier también ha participado en varias de ellas, y una de las últimas, por ejemplo, de estos dos active asteroids, que son objetos de menos de 1 kilómetro, o sea, más comparables a dimorfos, que, por ejemplo, para poder explicar la presencia de esta cola, que se observa varias semanas después del impacto, se requieren eyecciones de masa del orden de varios miles de toneladas, entre 2 y 8 por 10 a la 6 kilogramos, en partículas de polvo de milímetros a centímetros a velocidades muy bajas, de tan solo 0,2 metros por segundo. Eso es apenas por encima de la velocidad de escape de la superficie de estos objetos. O sea que hay una gran cantidad de polvo que es eyectado a muy baja velocidad. Ya digo, apenas por encima. Bueno, y eso es entonces lo que nos motivó a mí, digamos, en colaboración con Fernando Moreno, con Adriano Campo Bacatil y con, bueno, algunos estudiantes, a investigar un poco más este tema. Entonces, en primera instancia, bueno, justamente lo que preguntaba Alejandro, se han hecho simulaciones estas son simulaciones de tipo SPH, sin porosidad, con microporosidad, o si no, como rubber pads. Pero en general, esta gente se ha concentrado en el efecto de la formación del cráter y la eyección de material a alta velocidad que sale en el momento del cráter, porque sin duda es lo que afecta más al tema del beta factor que veíamos anteriormente. Antes de entrar en lo nuestro, algunos valores a tener en cuenta. La velocidad de escape de la superficie dimorfo es de tan solo 0,09 metros por segundo. O sea, muy baja. 0,09, bueno, háganse la idea de esto ya es más que 0,09. Y con eso ya se escapa de la superficie. La velocidad de escape del sistema, o sea, para poder entrar en órbita heliocéntrica, es de 0,24 metros por segundo. Y la velocidad de eyección, bueno, en cierto valor. Si la velocidad de eyección es menor que la velocidad de escape de dimorfos, las partículas van a subir y volver a bajar. Si está entre la velocidad de escape de dimorfos y la velocidad del sistema, van a entrar en órbita en torno al sistema, en particular en torno a Didymos, al objeto principal. Y si la velocidad es mayor que la velocidad de eyección del sistema, van a entrar en una órbita heliocéntrica con una velocidad al infinito respecto al sistema de este valor. Bien, entonces lo que nosotros hicimos fue dividir el proceso en 4 grandes partes. La propagación de la onda generada por el impacto a distancias
considerados en el punto de impacto, los efectos locales que pueden producirse en la superficie, la evolución de las partículas bajo la influencia gravitatoria de los cuerpos, del Sol y la presión de radiación, y finalmente la predicción de la nube de partículas que puede llegar a observada por la ICIAT. Esto ha sido un artículo que ya salió publicado de Moreno, nosotros, y otro que acabamos de enviar más con la parte más física del tema. Bueno, lo primero es la onda inducida por el impacto. Hicimos simulaciones numéricas con PK de Gravity, con Easy Gravity, en el cual, bueno, debemos considerar que hay una baja eficiencia cinética, y lo que vemos es que, bueno, hay una propagación de la onda hacia el interior. Acá tenemos la velocidad de las partículas que van hacia adentro, pero en una amplia superficie, que quizás del orden de un cuarto del área total de dimorfos, tenemos partículas que salen a muy baja velocidad. Estos son partículas grandes, estamos hablando para esta simulación estamos hablando de partículas de 1 metro, que tienen muy bajas velocidades, pero en dirección radial hacia afuera. Lo que entonces está sucediendo es que se produce el impacto, se produce una vibración, y una vibración que afecta a un área muy grande. ¿Qué sucede cuando esa vibración llega a esta zona? Y acá tenemos finas partículas distribuidas por toda la superficie. Bueno, ahí tenemos, vemos por ejemplo acá lo que es la variación de la velocidad. Hay como un salto importante de la velocidad cuando llega, o sea, es un movimiento bastante brusco que puede afectar un área respecto al punto de impacto del orden de unos 60 grados. Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando uno sacude la superficie polvorienta? Sucede esto. O también sucede esto que hemos visto en terremotos. Este es un terremoto que ocurrió hace unos años atrás en Mexicali, Baja California, y pocos segundos después del terremoto, lo que vemos es una nube de polvo en toda el área. Y eso lo vemos en muchos terremotos, o sea, una pequeña vibración de la superficie, en este caso también sumado como landslide, o sea, caída de rocas, etc., lo que genera es una nube de polvo. Este es el efecto que yo le llamo COCOA, que lo hemos manejado, y es lo siguiente: si yo tengo una capa de partículas y le pego desde abajo, lo que veo es partículas saliendo desde la superficie, ¿no? O sea, una vibración en la parte de abajo se transmite a lo largo del medio granular, y lo que vemos es despedir partículas a baja velocidad arriba. Bueno, ese es el efecto que lo hemos estudiado en el laboratorio. Todavía nos queda mejorar nuestro dispositivo experimental, pero también lo hemos hecho simulado numéricamente. O sea, lo que hacemos es, a esta caja de partículas, 300.000 partículas de pequeño tamaño, de menos de 1 milímetro, le hacemos una pequeña vibración en el suelo, y esa vibración se propaga, y lo que vamos a ver es que se va como que abriendo, se va, o sea, porque por esa secuencia de choques mutuos, las partículas que están más abajo se van a desplazar más lentamente que las partículas que van moviéndose hacia arriba. Eso lo vemos, por ejemplo, en la velocidad, ¿no? Las partículas que están abajo se van a mover más lento que las partículas que están arriba. O sea, que se va separando, es un poco lo que veíamos ahí, ¿no? Las partículas que están más abajo no logran cargar mucha velocidad, pero sí se despiden partículas que están arriba. Ese efecto, bueno, es lo que yo decía, lo llamo efecto COCOA, es lo que uno ve cuando prepara COCOA para sus hijos. Gonzalo, cuando hacés las simulaciones en computadora, ¿tenés en cuenta que podés suprimir el efecto de la gente? Esas simulaciones, estas están hechas con, no lo puse acá, con una gravedad muy baja. ¿Sí? O sea, uno puede cambiar la gravedad, ¿no? Las otras que estaban acá es con un sistema en el cual tenemos autogravedad, ¿no? Ahí consideramos. En este otro es gravedad vertical, pero que uno puede variar el valor.
La velocidad del orden de la velocidad de escape Sí. Esas partículas se espera que se vayan o... Acá vemos, por ejemplo, en esta simulación, que justamente en esas condiciones, tenemos velocidades de metros por segundo, es muy variable, pero podemos alcanzar velocidades de tan solo 0, y algo. Hay una distribución de velocidades ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Logramos, mediante este efecto, un área bastante grande de dimorfos ser sacudida y eyectarse partículas a muy baja velocidad. ¿Cuál va a ser el efecto? Bueno, el efecto va a ser similar a lo que vemos con los asteroides activados. ¿Tá? Por una parte, un incremento del brillo de todo el sistema, y después la formación de una cola de polvo que ahora voy a comentar. Respondiendo a lo que planteaba Julio, el objeto, si fuera pelado, o si no pasara nada, tendría una magnitud de 14,3, algo así, creo que es, sí, 14,3 aproximadamente, en el momento del impacto. Según nuestras simulaciones, dependiendo de lo que es la velocidad de escape, acá estamos hablando, perdón, la velocidad de sección comparada a la velocidad de escape, acá estamos hablando de velocidades relativamente bajas, de tan solo algunas decenas, décimas de metros por segundo o hasta unos pocos metros por segundo, vamos a tener un abrillantamiento que podría ser del orden de 2 o 3 magnitudes, ¿no? Eso va a depender obviamente de la cantidad de masa, ¿no? Es bastante sencillo, digamos, esto es para un cierto valor de la cantidad de masa eyectada, del orden de 3 por 10 a la 6 kilogramos, por cada aproximadamente 2,5, por cada, ¿cómo es? dB, digamos, por cada factor de 10 hay un aumento o disminución de 2,5 magnitudes. ¿Ya? O sea, esto se puede correr para arriba o para abajo, y con eso tenemos ya una idea de la cantidad de masa eyectada. Esto toma en cuenta, digamos, una distribución de masa de partículas entre milímetros y centímetros. Y después, la evolución posterior va a depender de la velocidad. ¿Está? Entonces, lo que vemos acá, que si realmente hay una gran cantidad de material eyectado a muy baja velocidad, hasta una semana después del momento del impacto, vamos a tener un abrillantamiento del sistema de más de una magnitud. Con lo cual, va a ser problemático, o sea, las curvas de luz no van a poder ser en los primeros días, ¿no? Porque si tenemos el objeto envuelto en una nube de polvo y con una magnitud más brillante que el núcleo, no lo vamos a poder observar las variaciones esas del núcleo. El brillo que estás poniendo aquí sería el brillo de todo el sistema. Claro. O sea, esencialmente producto de la nube de partículas muy pequeñas. Exactamente. Sí, es como... se va disipando. Claro, eso se va disipando. La velocidad normal es, Exactamente, ¿no? queda fuera del sistema. Sí, y bueno, yo lo dije, lo comenté, o sea, esta simulación toma en cuenta la gravedad de todos los cuerpos involucrados, o sea, de dimorfos, de Didymos y del Sol, y la presión de radiación. La presión de radiación, para los que hicieron ciencias planetarias, recordarán, es inversamente proporcional al tamaño de los objetos. ¿Ah? O sea, cuanto mayor es el objeto, menos relevante la presión de radiación. Con lo cual, si hay muchas partículas, por ejemplo, más de centimétricas, va a demorar más tiempo en volarlas, en soplarlas. Respecto a, digamos, a la contribución local, está previsto que gente de los molinos haga una campaña de observación. Sí, eso es lo que estamos, o sea, lo vamos a hacer de varios, digo, lo va a hacer mucha gente, ¿tá? Con Casleo, por ejemplo, tenemos noches, vamos a hacer las 2 primeras noches y después tenemos también para monitorearlo después. No, lo digo desde el punto de vista de que todos sabemos que los molinos de combustible Sí. nunca han tenido una
contribución No, importante. es un rango de magnitudes en los cuales podemos trabajar Por relativamente. eso, yo veo que los molinos podrían dar perfectamente Sí. una buena cobertura, ¿no? Bueno. Y lo interesante es que, bueno, como yo decía, esta curva se puede variar para arriba y para abajo, dependiendo de la cantidad de masa que se eyecte, y a su vez tenemos esta. Entonces, lo que podemos ir haciendo es, en cierta forma, ir poniendo puntos acá y ver dónde ajusta mejor, ¿no? En tanto en altura como en variación, ¿no? Porque, por ejemplo, acá yo no lo puse, pero si la velocidad es muy grande, ¿no? La caída es mucho más pronunciada, ¿no? O sea, si la velocidad es de decenas de metros por segundo, la caída de esto es mucho mayor, ¿no? Eso se va a estar monitoreando al instante, ¿no? En algún lugar que había mencionado, creo que desde África se puede ver. Lo que pasa es que estos ya son varios días, o sea, Pero ¿qué tan rápido se ve el efecto? O sea, el impacto sí. ya en unas pocas horas ya se ve. Yo diría que en unos pocos minutos ya se Y eso se va a estar siguiendo, o sea, se va. va a estar siguiendo. Sí, la idea es tratar de tener información, te diría casi que las 24 horas. Incluso a esas velocidades vas a tener polvo casi del tamaño del sistema. Está viendo en nada. Ahora vamos a ir a ver justo eso. El CubeSat no lo seguirá, o sea, tendría que estar siguiendo permanentemente. El CubeSat sigue de largo. Viaja 6 kilómetros por segundo. O sea, el CubeSat no se frenó. Lo único que logró demorar un poco que el polvo es inyectado de manera isotrópica. Sí, en principio sí. Aparte podría haber un efecto... Podría haber un efecto, sí, podría haber un efecto. Igual lo que pasa es que lo que disipa el polvo es el viento solar, principalmente. O sea, el polvo más pequeño. Claro, sí. Sí. Pero sí, podría haber también algún efecto de asimetría. Y lo otro que se hizo en particular en el artículo de Moreno es simular la generación de una cola, ¿no? O sea, esto es, luego de una semana, abrí una cola de 2 minutos de arco, con un brillo de 20 magnitudes por segundo de arco, que podría ser detectable con pequeños telescopios, o sea, con medianos telescopios, ya no con los molinos. Los molinos podemos mirar la evolución del brillo. La evolución de la cola ya va a ser bastante más difícil, porque ahí necesitas condiciones de sí mejores. Pero bueno, se han hecho estas simulaciones para ver cómo... Y como ven, esto, bueno, los que conocen, los que hemos trabajado en Activaster, como Julio, Andrea también, esto es lo mismo, ¿no? Estamos hablando de prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, en cierta forma, bueno, yo le he empezado a hablar de que lo que vamos a hacer es un asteroide activado artificial, que lo generamos nosotros. Pero que además, digo, lo interesante es que nos va a permitir conocer más de los asteroides activados. Entonces, ¿qué es lo que va a poder observar LICIA-Q? Bueno, LICIA-Q va a observar el eyecta a gran velocidad, formado por la pluma, que se va a estar moviendo a varios metros por segundo, quizás decenas de metros por segundo, pero eso va a estar prácticamente dispersado al momento, a los 167 segundos, que va a ser el momento del máximo acercamiento de LICIA-Q. Estará, por ejemplo, a más de 1 kilómetro de distancia en el momento, que es más de 10 veces el tamaño de Dimorphos. Podríamos llegar a observar, nuestra especulación, algunos impact flashes en Didymos, ¿tá? Porque partículas que salen despedidas de Dimorfo y que vayan a impactar a Didymos podrían llegar a generar impact flashes como se han visto en la Luna. Y el tema es del material levantado, por eso utilizamos el término, a velocidades muy bajas, de tan solo, por ejemplo, algunas décimas, hasta 1 metro por segundo, que se van a mover, y era un poco lo que iba la pregunta de Juan José, o el comentario, se va a mover tan solo entre 1/5 y 2 veces el radio de Dimorphos, en el momento del máximo acercamiento. Entonces vamos a tener una cantidad de material que podría estar oscureciendo la superficie de Dimorphos.
Y esto, bueno, ha sido una de las cosas que hemos estado manejando. Entonces, jugué un poco con Photoshop, agarré a este Sitokawa, ¿no? Muchas veces, es, digamos, un asteroide de tamaño comparable, es un poquito mayor, estos son 500 metros de diámetro, de largo. ¿Ah? Entonces lo que hice fue, bueno, jugar con Photoshop y pensar, bueno, cómo se vería Dimorphos por Lysia Cube en diferentes condiciones. Si solo tenemos el flash, ¿ah?, del impacto, lo que vamos a ver era un poco lo que veíamos en el caso de Deep Impact, ¿ah? Un flash, ¿ah? Y si le pasamos por el costado vamos a dar esa eyecta. Pero podemos empezar a poner nube, 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 y poder terminar en una situación así, ¿ah? Bueno, esto, con el cálculo que nosotros hacemos de la cantidad de material que podría llegar, nos da que la profundidad óptica a 100 segundos después del impacto sería muchísimo mayor que 1, 20, con lo cual la caída de brillo va a ser, o sea, lo que veríamos de la superficie sería del brillo de la superficie del orden de 10 a la menos 9, o sea, estaría totalmente oscurecido. Era lo que les pasaba a estos señores cuando revolcaban la alfombra, o que no veíamos, por ejemplo, las montañas en el terremoto. ¿Ah? Y lo que nosotros decimos es que, ¿cuál es la diferencia con Deep Impact, además del tamaño? Es que acá estamos frente a un asteroide polvoriento. ¿Ah? O sea, es muy posible que este asteroide sea mucho polvo. En el caso de un cometa es una mezcla de hielo y polvo. ¿Ah? Acá tenemos mucho polvo para liberar rápidamente. ¿Ah? Bueno, si ocurre esto... Hay que esperar varios días a que se disipe el polvo para empezar a hacer las observaciones de cambio de polvo. Sí, o sea, podría ocurrir que Lysia Cube no llegue a detectar mucho detalle en la superficie por la cantidad de polvo, porque va a pasar en ese momento. Y sí, deberíamos esperar quizás más de 10 días para empezar a hacer, por eso ya sería... Ahora, vos cuando decís que esperás encontrar mucho polvo, en realidad es el polvo generado en el impacto, no polvo existente sobre la superficie, ¿no? A ver, esto es polvo, esto es polvo. Claro, pero Dimos es mucho más chico, ¿no? Hablaste de una velocidad de escape, pero no es 160 metros, no es primordial. O sea, es un objeto reacumulado posiblemente. Claro, pero para retener polvo... uno piensa que, claro, eso se va a juntar. Tokawa es un poquito mayor, ¿tá? Y tiene partículas de polvo en la superficie. Medio kilómetro de largo. Sí, de largo, sí. Pero la gravedad de Tokawa acá debe ser comparable a la, un poquito mayor que la de Dimorphos, pero no mucho mayor. Bueno, entonces estamos, eso fue este último artículo que enviamos hace un par de semanas, no, ni siquiera una semana. Bueno, entonces las predicciones son que si las ondas sísmicas arriban a distancias de más de 30 grados del punto de impacto, van a producir una sacudida de la superficie. Esta sacudida va a producir desplazamientos, capaz que no lo dije muy claro, o sea, lo primero que veíamos era sacudida, o sea, desplazamientos de partículas grandes, que capaz que están abajo y esas partículas grandes tienen partículas chiquitas arriba, y esas son las que salen despedidas. Bueno, estas partículas de 1 milímetro, 1 centímetro, podrían producir un leve levantamiento a velocidades comparables a la velocidad de escape, lo que generaría una nube de polvo que daría un aspecto nebular o nuboso de Dimorphos, que podría ser observado por Lysia Cube, y un incremento de más de una magnitud, 2 o 3 magnitudes del sistema binario que puede ser observado en la Tierra, y la generación de una cola de polvo que va a ser observada
hasta varios días o semanas después de un impacto similar a lo que vemos con los asteroides activados. Finalmente, bueno, disipado esto, vamos a poder nuevamente obtener una curva de luz y con una fórmula que podrías tratar de incluirla, o ya la incluiste capaz, en el curso de mecánica celeste, asociar lo que es el cambio de período y la velocidad que tenía, la velocidad orbital de dimorfos, y bueno, algunos de los parámetros orbitales, calcular el delta B, y con el delta B calcular el beta parcial. Para parciales. Va para parcial, bueno, está perfecto. Ahora, no Y vale, no es de esperar que la colisión cambie de inclinación orbital. no, es muy poco. Sí, o sea, La cambia, pero sería sí, insignificante. sí. El eclipse sigue ocurriendo. Sí. ¿Ah? Entonces, bueno, lo que acá se ve la nueva curva de luz que se piensa que quizás tenga del orden de algunas decenas de segundos de diferencia y se pueda ser detectada. Sí. El efecto dinámico sobre el movimiento del sistema es relevante, o sea, después de ese impacto, tras varios periodos, por ejemplo, alrededor del Sol, ¿no? ¿Hay un cambio especial o todavía no se ha explicado? A ver, lo que pasa es que hay muchos cambios que podrían llegar a ocurrir. O sea, primero, otra de las cosas que se ha venido manejando es que pueda producirse una deformación de dimorfos. O sea, es un impacto no catastrófico, pero suficientemente relevante como para producir algún tipo de cambio de la forma de dimorfos. Y después también tenemos los efectos de marea, que podrían llevar a algunos cambios de mayor periodo de tiempo, ¿tá? O sea, si este sistema lo estamos sacando del equilibrio, ¿tá? Lo estamos desplazando del equilibrio, ¿tá? Entonces, ¿qué tipo de reacomodamiento tanto de dimorfos como de dímeos puede ocurrir para que esto cambie? Y entonces ahí vamos a lo próximo, ¿tá? ¿Qué es lo próximo? Bueno, 2022, NASA DART impacta contra Dilios. Fue cancelada, pero lograron revivirla con la misión ERA, que va a ser lanzada en el 2024 y va a llegar al sistema Didymos-Dimorphos en el año 2026. ¿Tá? Pero va a llegar con una batería de esquivamiento. ¿Tá? Va a llegar, bueno, acá tenemos DART y tenemos bueno, varios partes de ERA, como tenemos varios CubeSat, algunos para hacer, por ejemplo, mediciones de radar. Por primera vez vamos a poder conocer en detalle la estructura interna de un asteroide, ¿no? Eso para los infrasonidos va a ser bastante interesante, digamos, ese tipo de cosas. Y bueno, una cantidad de instrumental y obviamente ver qué es lo que pasó, ¿no? O sea, cuánto es el tamaño del cráter y todo, o sea, imágenes en detalle de todo el sistema. Eso va a ocurrir a partir del año 2026, entonces con ERA, que tiene cámaras ópticas, sensores infrarrojos, espectros, y después estos otros como para inspeccionar la mineralogía y radar. Bien, acá tenemos, digamos, lo que va a ser ERA, creo que también hasta un landing va a haber, y podemos analizar lo que sería el cráter y todo ese tipo de cosas. Esa es una versión de la Agencia Espacial Europea con la participación de una gran cantidad de países. Finalmente, por suerte, Patrick y Michelle logró financiarla. DART, a su vez, va a hacer una serie de testeos tecnológicos. Uno, decíamos, es el SmartNav, la cámara Draco, una nueva versión de los propulsores iónicos. Esto también es interesante, son, los paneles solares son desplegables. Venían enrolladitos, ¿no? Y lo lograron desplegar con éxito. Bueno, y una serie de cosas. Para que vean, este era el tamaño, como yo decía, apenas un poco más grande que una persona. Ese fue el momento del lanzamiento, o sea, cuando estaba en el Falcon X, y esto creo que es un video del momento del lanzamiento. Lamentablemente no pudo ser muy público, porque era final de la pandemia todavía,
Salió el 20. Sí, lo lanzaron sí con SpaceX desde la base esta. Bueno, ahí tenemos fotos. Y a ver qué es esto. Ah, este fue el momento de la salida, digamos, la animación de la salida de ICQ, ¿no? Lo único que hicieron fue darle un empujoncito para que saliera, y eso es suficiente para que llegue algunos segundos después. Entonces lo que va a suceder es el impacto, no sé si ahora, ahí va. El impacto, y claro, lo que se han centrado es generación de esto, ¿no? Que es lo que va a dar después ICQ cuando se aproxime. Vamos a ver. Creo que tenés una pregunta o un comentario. Sí, ya terminaba. Hace tiempo, ¿no? Capaz que la dice que no fue. Me tengo que ir, muy interesante todo, si la suben veo al final. Bien. Supongo que habrán tenido. Bueno, no, entonces alguna información sobre qué es lo del evento. 26 de septiembre, 23:14 hora universal, 20:14 hora Uruguay. Va a haber cobertura por NASA TV, por NASA YouTube, y esto es lo que estamos organizando. Vieja, ¿verdad? Saliste con Photoshop también. Es la misma que te sacaron, es la misma del artículo de Gato Pardo. Lo hizo en el bajo. Estamos organizando con la Intendencia, con el Planetario en particular, y con la Embajada de Estados Unidos, una cobertura en vivo. Y ahora les voy a pasar este formulario para inscribirse. No te favorece, te digo, no te favorece el look. Parecía mucho Bueno, bien. 26 de septiembre de las 18 a las 20:30 horas. Vamos a hacer... Imagino, Gonzalo, que habrán tenido en cuenta de que no generara cuando lanzan el satélite chico que no tenga un bicho con él, ¿no? Con el cuerpo principal. Ah, sí. La aproximación es del lado correcto. Bien, entonces lo que vamos a hacer es la transmisión en vivo de NASA TV, comentarios míos y de Seba, también va a estar ahí, y vamos a entrevistar a Julia de León y a alguna gente más que está por ahí en la vuelta, que ha participado en la misión. Bueno, hablar un poco de todo y ver. Lo que se va a ver va a ser las imágenes de aproximación, nada más, y supuestamente saber si impactó o no, ¿no? Porque cuando dejen de tener telemetría del satélite, de la sonda, va a ser eso. Así que... ¿Cuánto tanto hay entre la comunicación de... No, muy cerca, están a 0,07 unidades astronómicas. O sea, Sí. bueno, a ver, ¿qué dijimos? Algo así que era... No sé, la luna, no sé. sí, Bueno, ¿cuánto? 10 millones. Sí, por eso. No sé. Bueno. Y eso va a estar transmitido en vivo desde el planetario también. Bueno, No, de planetario lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer en planetario va a ser hablar un poco, digamos, de la misión, una versión muy resumida de esto, entrevistar a alguna gente, y a partir más o menos de las 7:30 hasta las 8:30, colgarnos a NASA TV, que va a estar en inglés. Entonces vamos a hacer, no digo la traducción simultánea, pero sí comentarios en vivo sobre la transmisión de NASA TV. Y sobre las posibles observaciones con el Hubble y James Webb, serían a posterior, ¿no? O sea, ver ese tema, no sé, No, van a ver si Hubble va a estar, o sea, va a poder observarlo 15 minutos después y va a tomar imágenes en ese momento. Porque estaba pensando en que James Webb con su cámara infrarroja no podría ver un poquito a través de esa nube de polvo y hacer un estudio. No. Cámara infrarroja, digo. El polvo.
Muppet Polvo, exactamente. Qué cara, ¿Qué? qué cara. No, a ver, creo que el problema es más por un tema de logística del funcionamiento del James Webb y el tiempo que le pueden destinar a esto. Entonces es todas esas negociaciones. ¿Qué? Ah. No hay más. Se ve que sacaron. Ah, no. No hay ninguno que tenga imagen. Bueno, no, y esto último, que es otro video de ERA. Hera is going to show us things no one's ever seen before. This ESA mission will be humanity's first ever spacecraft to visit a double asteroid, Didymos. This asteroid is typical of the thousands that pose an impact risk to our planet. Imagine a mountain in the sky with another rock about the size of the Great Pyramid swinging around it. That's Didymos. Es bastante amigo. And just the seemingly tiny moon would be big enough to destroy a city if it were to collide with the Earth. But we're going to find out if it's possible to deflect it. Sí, sí, sí. This is going to be really, really hard. Aiming at a 160-meter wide target across millions of kilometers of void. Could we stop an asteroid hitting planet? Más. Había contado una cosa muy interesante con ella. Cuando estaba haciendo las observaciones finales, dice que un día por ahí, no sé qué fue con el viaje, por el nombre de los muchachos, y entonces agarró y dice, ahorita tengo uno más. Y dice que al otro, cuando llegó a ir a trabajar, que yo no lo toco. Bueno. Y no sé si vieron mi Está camiseta. grabando todavía. No, ya sé, estoy mostrando mi camiseta de Dart. Está divertida, está divertida. El precio y la familia. No la voy a poder usar mucho más. Bueno, bien, no, creo que ha sido una experiencia interesante, digo, poder trabajar y tratar de tirar algunas ideas sobre esta misión. Vamos a ver cuánto éxito uno tiene con las ideas que he manejado. Bueno, creo que las contribuciones han sido Y los interesantes. datos que van a obtener imágenes y demás, ¿eso va a ser público? Las imágenes van a estar primero en el repositorio. O sea, hay un sitio web que es el sitio de la misión, pero que tiene a su vez un repositorio público, o perdón, privado para los que... Se tiene un pedido propietario para... Exactamente. Esta es... bueno, el sitio de la misión, y dentro de eso hay una parte que es para la gente que participa del team. Digamos que ahí van a ir subiendo imágenes. Están subiendo ya imágenes. O sea, ya Dracos ha sacado no sé cuántas decenas de miles, cientos de miles de imágenes, haciendo pruebas, digamos, están sacando muchísimas imágenes. Y bueno, Alicia Cook ha empezado. ¿Están en el proyecto? ¿Tienen Sí. información? Sí. Sí, de hecho, bueno, ustedes han visto que ya mandé el anuncio de este COSPAR Capacity Building Workshop, que justamente la idea es utilizar datos de este tipo de misiones espaciales como para poder trabajar. Quizás algunos podamos trabajar en datos de esta misión. Pero como yo voy a tener acceso, y va a haber alguna gente vinculada a la misión que va a estar ahí, entonces... Pero en el momento del impacto sí va a ser todo público, ¿no? Las fotos de acercamiento sí, o sea, a ver, las fotos de acercamiento van a ser públicas en una versión, Sí, o sea... no el pitch con el header y Claro. ese tipo de cosas. Sí, un JPG ahí, después van a subir al sitio, ¿ah? Y creo que va a ser también más interesante también las imágenes de Alicia Q, pero que va a demorar unos meses. ¿Ah? Igual cualquiera de estos procesos, digamos, son totalmente inmediatos. Pero sí, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión y la idea es que para primeros días de noviembre ya se envíe una primera secuencia de artículos
para un número especial de Nature o Science, una cosa así, que estuviera ya para fines de noviembre publicado, y después va a haber otra secuencia. Así que... ¿Y lo del planetario entonces uno tendría que inscribir para...? Sí, a ver, lo del planetario, bueno, creo que ahora podemos parar de hablar, ¿no? Que vos pusiste ahí un anuncio, ¿no? Sí, pero acá está prohibido. No me he olvidado. Bueno, para parar de grabar. Stop recording.